Muy buenas, mi nombre es José Reinaldo Sarmiento, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, cursante del curso de Sistemas Digitales 1. Aquí venimos a hablar de tecnología de circuitos integrados. Los circuitos integrados es una combinación de elementos de un circuito que están miniaturizados y que forman parte del mismo chip, estando elaborado con un material semiconductor sobre el cual se fabrican los circuitos eléctricos a través de la fotolitografía. Estos circuitos, que ocupan unos pocos milímetros, se encuentran protegidos en un encapsulado con conductores metálicos que permiten establecer la conexión entre dicha pastilla de material semiconductor y el circuito impreso. Básicamente es un microchip que se encuentra dentro de los circuitos integrados. El microchip hace todas las operaciones de conmutación. Está dentro de un pequeño encapsulado, por lo general de plástico. Las familias lógicas. Las familias lógicas básicamente se pueden dividir en base a su construcción. Tenemos los circuitos integrados que están construidos a base de transistores BJT o de unión bipolar, los cuales los principales serían los ECL, los TTL y los IIL. Mayormente trataremos aquí los TTL. Y los otros circuitos integrados son también construidos de unión de efecto de campo, de unión de efecto de campo. Por lo general son conocidos como los CMOS. Las familias TTL, los dispositivos de tecnología bipolar, se caracterizan porque presentan unas altas velocidades de operación gracias a los transistores de unión BJT, pero también son de elevados consumos de potencia. Los TTL eran una de las familias lógicas de uso más extendido, en particular para aplicaciones que requerían pequeña y mediana escala de integración. Básicamente, a medida como ha pasado el tiempo, el uso de los TTL se ha venido disminuyendo a razón de que se han requerido sistemas cada vez más complejos, y ya con el tiempo los TTL fueron sobrepasados por el costo del uso de energía. O sea, al tener que usar más dispositivos TTL tenían que implementar más energía, y el cual implica una ineficiencia mayor. Además de los dispositivos 54 y 74 estándar, existen familias relacionadas con características modificadas. A medida como ha pasado el tiempo, los TTL se han desarrollado y se han expandido por decir algo, a los Schottky, con tecnología Schottky, que son los que tienen los TTL que tienen terminación de categoría LS y LSA. La familia CMOS, los transistores de efecto de campo semiconductor óxido metal MOSFET, son los principales elementos que predominan en los CMOS. Los dispositivos difieren enormemente en tanto a la construcción como en el funcionamiento interno de los BJT, pero básicamente su acción de construcción es la misma. Básicamente esto quiere decir que los CMOS son compatibles son compatibles que realicen más operaciones. Por tanto, los circuitos integrados se han vuelto cada vez más y más densos. O sea, en su interior se han necesitado colocar más dispositivos semiconductores, y esto con el tiempo ha representado una ventaja para los CMOS, ya que estos permiten una construcción de circuitos integrados más densos con capacidades mayores de conmutación. Niveles lógicos. Los niveles lógicos para un circuito TTL rondan básicamente, en sus entradas en alto, rondan de 2 voltios a 5 voltios, y en bajo de 0 a 0.8 voltios, y en sus salidas de 2.4 a 5 voltios y de 0 a 0.4 voltios para un bajo. Para los CMOS, en la imagen de la derecha tenemos que su entrada de voltaje es 3.5 voltios a 5 voltios para un alto, y para un bajo ronda de 0 a 1.5 voltios. Para su salida, el voltaje de un alto ronda de 4.4 a 5 voltios, y en bajo de 0 a 0.33. La inmunidad al ruido. El ruido es una tensión no deseada que se induce en los circuitos eléctricos y que puede ser una amenaza para el correcto funcionamiento del circuito. Los cables y otros conductores internos del sistema pueden captar las radiaciones electromagnéticas de alta frecuencia de los conductores adyacentes. Esto
suele ser peligroso para los circuitos integrados, ya que las descargas electromagnéticas, incluso las descargas electrostáticas, pueden causar daños en sus dispositivos semiconductores internos. Particularmente, los CMOS poseen las desventajas de ser más sensibles al ruido. Para evitar la presencia de errores provocados por el ruido, los fabricantes establecen un margen de seguridad conocido como margen de ruido, para no sobrepasar los valores de circuito de tensión. Como podemos ver abajo en las ecuaciones, por ejemplo, para un nivel de voltaje en alto, el nivel de ruido, de tolerancia al ruido, en alto viene dado por el voltaje de salida mínimo de entrada menos el voltaje mínimo de salida. Si lo analizamos también desde el punto de vista para la entrada, suele ser lo mismo, ¿no? El voltaje de salida en baja máximo menos el voltaje de entrada de máximo. Bien. Fat out. El fat out básicamente es la cantidad de compuertas o de chips o de circuitos integrados el cual se le pueden conectar a la salida de un circuito integrado, ¿no? El fat out en alto, al conectar más puertas de carga a una puerta excitadora, la corriente de fuente adyacente y con ello la caída de tensión interna de la puerta excitadora, haciendo que la tensión de salida de su O disminuya. Si se conecta un número excesivo de puertas de carga, la tensión de su O puede caer por debajo de su valor mínimo de su O. Eso quiere decir que si se conectan demasiadas compuertas a la salida de un chip, puede causar una caída de tensión, el cual genere un error lógico o una salida errónea de la información que se está tratando de procesar. Esto también puede ocurrir para un fat out en bajo, donde ocurriría el efecto contrario, ya que el chip, la entrada de la salida del chip, en donde se están conectando distintas compuertas, padecerían más bien de una especie de retroalimentación y causaría una vista en alto. Con eso podríamos concluir la exposición.